Pauta Bloomberg. Eduardo, además de las autoridades políticas, hay empresarios que de forma personal y no necesariamente a través de los gremios han salido a dar su opinión y tomar medidas en medio de este estallido social. El caso más clásico, del que hemos hablado muchísimo en el programa, es el de Andrónico Luksic, pero también hay otros. ¿Qué pasa cuando una empresa o un empresario o un gerente general de una empresa toma una posición política? Hay ejemplos de esto en la historia y nuestro profesor Marco Singer, director del MBA de la UC, viene a contarnos de uno de estos casos. Profesor, ¿cómo está? Profesor, Bueno, ¿cómo están? Bien. Muy alegres, espero. Sí, hay mucho más optimismo más en el aire, ¿no? esperanzados. Excelente, excelente. Bueno, ahora se viene una época de mucha discusión y conversaciones, lo cual está Es muy bueno, bien, ¿no? por supuesto. Y lo que queremos ver es cómo lleva este tipo de discusión política a las empresas. Claro. ¿Ah? Si acaso es bueno, es malo, cuál es la posición, los efectos, de eso vamos a conversar. Y me gustaría, bueno, preguntarles cuál es la forma que ustedes creen que las empresas inciden y por qué inciden en la política pública. ¿Cuáles son los instrumentos y para qué lo hacen? El O sea, lobby. Sí, El estaba lobby. pensando en lo El más lobby. tradicional. el lobby. Naturalmente, lo primero sería el lobby, que puede ser en Chile regulado Sí. o a veces de manera indirecta. Y cuéntame para qué quiere una empresa incidir en la política. Para que las regulaciones sean más favorables por un lado, pero también puede ser para informar sobre porque los que tienen la mayor información también sobre lo que pasa en la economía también en general son las empresas que están ahí. Claro, entonces primero uno quiere regular las leyes, Claro. que no hayan algunas que no le vayan a hacer daño o que promuevan el negocio. Muy bien, para informar de buena fe, Sí. digamos, para que el país vaya mejor. ¿Qué otro motivo piensan ustedes que una empresa toma una posición respecto de algún asunto? Piensen ustedes en Tim Cook, que es muy activo en Estados Unidos en algunos temas. Tim Cook es el gerente Claro. general de Apple. Hay varios más. ¿Por qué? Puede ser un poco para darle personalidad a la marca también. Muy bien. Para darle una Lo que- impronta. Lo que hemos hablado también incluye, ahora último, hasta para la retención de talento. Claro. Saber que trabajas en una empresa que se vincula abiertamente con algún tema social. Exactamente. Hablábamos la otra vez que sobre todo los millennials, pero en general las personas andan buscando no solo sustento, sino sentido del lugar en donde trabajan y si la empresa representa ciertos valores, ciertas posiciones. Por ejemplo, los millennials tienen una opinión, sobre todo en Estados Unidos, muy liberal en algunos aspectos. Sí. Justamente ahora vamos a hablar de 4 casos muy conocidos y más que ponernos nosotros en una u en otra posición, quiero que ustedes las identifiquen. Esto es un tema que siempre discutimos en la universidad. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar los temas éticos? Porque uno no quiere estar sermoneando naturalmente y lo primero que uno tiene que hacer con el alumno es entrenarlo a que identifique y luego a que sea capaz de formular de una manera legítima ambas posiciones. Entonces vamos a ocupar esa metodología y como siempre tratar de alguna manera de ocultar, y lo digo, la palabra es ocultar nuestra opinión, de tal manera de promover la discusión. Así ¿Estudiaste o no, Eduardo? Sí, porque Pero acá obvio. hay que, muy bien, como siempre, hasta las 2 de la mañana estuvo Me Eduardo. pones en duda, pero. No, Gabriela, cómo no. Caramba. Bueno, entonces lo que tú decías antes de entrar a los casos propiamente tal, queremos nosotros atraer, retener talento, teniendo a la empresa con una posición clara respecto a algún asunto. Solamente queremos retener gente interna. ¿Qué otra cosa queremos atraer? Clientes, precisamente. Porque si nosotros estamos enfocados en un cierto segmento, a lo mejor nos va a interesar que ese segmento sea un fan nuestro. Recuerden, había gente que decía que no hay nada peor que los clientes. Los clientes te abandonan y se van con otro de inmediato. Creo que esto lo decía uno de los cantantes de Black Sabbath o de uno de estos grupos de rock. Decía, lo que yo quiero son fans. Porque los fans
Te no siguen para te siempre. te siguen. Los clientes son lo peor. Entonces lo que tú andas buscando son fans. Y los Ujú. fans es gente que se identifica contigo de manera muy profunda. Y un ejemplo muy reciente fue una campaña que tuvo Nike, ¿Ya? en Sí. que Claro. estuvo apoyando a este grupo de Sí. jugadores de fútbol americano que cuando se Colin tocaba el Kaepernick. Sí. él era el principal, efectivamente, pero después lo empezaban a seguir, que se arrodillaban cuando se tocaba el himno nacional, porque, bueno, por motivos políticos, digamos, anti-Trump. En particular era por la violencia policial. Sí. Exactamente, Ese era el un tema. grupo de raza negra y entonces Nike toma una posición Ujú. y el resultado es que aumenta sus ventas por eso y otros motivos, uno nunca puede saber exactamente, pero también hay un objetivo de buscar clientes. Así que, ¿qué les parece si nos vamos caso a caso? A ver. Partamos con el caso de un gerente de una de estas empresas que hace información de profesionales, se llama un señor Bill Oster. ¿Qué les parece que le llamemos el republicano? Porque si no nos vamos a estar confundiendo. Y este republicano era muy amigo de Mike Pence, entre ¿Ya? paréntesis, una Ya. persona conservadora, digamos, de la derecha norteamericana, decide tomar una posición respecto de la siguiente legislación que se llamaba de libertad religiosa. Y déjenme Ujú. explicarle cuál es el punto aquí. Quiero que me digan por qué sí, por qué no. En la legislación norteamericana está prohibido hacer discriminación por sexo, raza, religión, etcétera. Pero lo que estaba pasando es que algunas personas religiosas, muy religiosas, no querían darle servicios, por ejemplo, de fotografía o hacerle un pastel de matrimonio a matrimonios gay, por ejemplo, porque su religión se lo impide. Y lo que hacía la ley entonces permitir que la gente que se sintiera ofendida los demandara. Y esta ley que se pasó en Indiana y en otros estados le daba libertad religiosa a la gente. O sea, si la persona por su religión quería oponerse, entonces no estaba obligada, por ejemplo, y ser fotógrafo de un matrimonio gay. ¿Se explica Sí. el punto? Entonces, díganme, ¿por qué sí y por qué no? ¿Por qué la ley de libertad religiosa la habríamos de apoyar y por qué la habríamos de estar en contra? Y luego, ¿qué es lo bueno y es lo malo que la empresa tome una posición? ¿Por qué es buena la ley de libertad religiosa? ¿Qué creen ustedes? De que, o sea, ¿Qué- que qué- se pueda qué rechazar, que se principio? pueda rechazar finalmente por motivos religiosos. Que tú por motivos religiosos digas mi religión me impide que yo esté en esta radio porque, no sé, esta radio promueve no sé qué Claro. valores y mi religión me lo impide y nadie me puede demandar. O por sea, eso. es buena porque finalmente protege también los valores religiosos y la libertad de culto. Y la libertad, ese es Claro. el gran y principio que está detrás. Porque Claro. los principios en abstracto todos los compartimos, pero cuando vamos al mundo real, los principios se Sí, colisionan. ¿no? Y yo Exacto, estaba- la libertad estaba- de uno con la libertad de otro. Exactamente. Exacto, y estaba pensando no solamente porque puede sonar rechazable que alguien diga, ¿sabes que no voy a participar en tu matrimonio porque las parejas que se casa es homosexual? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los judíos si me hacen trabajar un sábado? Y yo soy una persona judía más religiosa que no puedo trabajar un sábado porque me lo impide también la ley judía. Chuta, ahí también estamos en un problema. Entonces, por un lado está la libertad, que es un valor a promover, y por otro lado está qué es lo malo que tiene esta ley que te permite a ti simplemente decir, no, yo no voy a ir donde un matrimonio gay porque me parece mal. ¿Qué es Intolerancia. la intolerancia? Y la Sí. intolerancia es otro valor que nosotros queremos promover. Claro. Entonces, esta empresa decide tomar una posición Ujú. y decide, este señor en particular, y decide que va él a luchar contra su ex amigo Mike Pence y todos los conservadores, porque él se va a oponer a esta ley de libertad porque favorece, a su modo de ver, favorece la intolerancia y eso le parece imposible. Déjeme darle un segundo ejemplo, Sí. que es otro tema también valórico, es un señor Jim Rogers, que le vamos a llamar el Capitán Planeta. ¿Qué les parece? Y el Capitán Planeta tiene un perfil muy extraño porque es un ambientalista Ujú. que hace una carrera en empresas energéticas que son muy
contaminantes en Ya, general. claro, sí. Entonces parecía una contradicción, que este señor hace una carrera y termina siendo gerente general de Duke Energy, Ya. que es una de las empresas De energía, más claro. importantes de energía. Y entonces él es parte de los equipos que están por proteger el medio ambiente y también es parte de todas las asociaciones de lobby que están defendiendo la industria. Ya, en particular, aquí él toma una posición respecto del mercado de los bonos de carbono. ¿Recuerdan qué Ujú. es eso? Sí. Tú vendes tu derecho a contaminar. Claro. ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno cuando tú tienes un derecho a contaminar? Ahorras contaminantes, pero puedes vender ese ahorro a otra persona que está dispuesto a comprarlo para que esa Exacto. persona contamine. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de esa ley? Y por qué es bueno y es malo apoyarla. O sea, o sea, el tema de los bonos de carbono está bastante alejado. No sé si, de hecho, se ha dicho que el mercado mismo como no ha funcionado mucho. Los bonos de carbono, los precios han caído bastante. O sea, Pero en lo valórico, ¿qué es lo bueno? en lo que valórico está, o sea, en lo valórico partamos por lo extraño que parece dar un permiso para contaminar. Exactamente. O sea, como que ya eso te parece como, pero ¿por qué tenemos que dar un permiso para eso? O sea, Entonces, los ambientalistas, ¿qué opinan exacto. de un señor que está vendiendo esos derechos? ¿Qué opinan? que está mal. Lo rechazan, Canalla. claro. Claro. ¿Y cuál es la parte correcta del modelo de los bonos de carbono? Que estás intentando por lo menos compensar algo Paliar, del daño sí. que estás haciendo. Exactamente, estás teniendo una herramienta para efectivamente bajar la contaminación y dar incentivos. Claro. Eso es lo que pasa con los mercados. Los mercados creen en que a la gente no hay que obligarla, hay que convencerla. Claro. Entonces este señor enfrenta este ataque por todos lados y eso es lo extraño, que al ser un personaje mixto termina de alguna manera siendo ambiguo. El tercer caso es del señor Hamdi Ulakaya, ¿ah? Que es un señor kurdo que nació en el Medio Oriente, se va a Estados Unidos y él se convierte en un hombre muy rico, funda una empresa que se llama Kalwani, que vende yogur, vende $1.000 millones en yogur. Y ese señor es un defensor de la migración. Claro. De hecho, Barack Obama se compromete a absorber algo así como 10.000 sirios y muchos estados se oponen. 31 estados dicen, nosotros no vamos a ser parte. ¿Por qué sí y por qué no uno tendría que, por ejemplo, promover el darle un empleo a los migrantes? ¿Por qué sí a los migrantes? O sea, uno es una cosa de justicia finalmente, porque tú no sabes, también puedes estar en su posición muy fácilmente. Dos, porque al final también te sirve tener gente distinta, conocer gente distinta, al final te enriquece culturalmente. Muy bien, y hay porque un impulso económico también. hay un impulso económico. Hay un consenso, aparentemente, de que de la inmigración ayuda a, primero, las bajas tasas de natalidad. Los países necesitan Además, una migración constante para mantener una fuerza de trabajo. Perfecto, ¿por qué no? ¿Por qué no darle Yo me voy a quedar callado. Sí. No, sí, Soy pero en ese es tema no muy- tengo nada en contra. es así que muy importante cuando uno si discute trato de ponerme en la parte del otro. ponerse en la sí. posición del otro. Puede porque haber si- una carga económica también para los mismos estados que están absorbiendo eso. Otro O el motivo. costo político también de Otro aparecer motivo, otro como, motivo. Cuando tú le quieres dar favoreciendo, sí. trabajo a los 10.000 inmigrantes, ¿qué estás haciendo? El mensaje que estás dando es que no le estás dando trabajo a gente del lugar. Exactamente. Y eso también tiene una carga y la gente dice, pero ¿cómo yo llevo acá toda mi vida? Y bueno, y el último caso es de Dan Schulman de PayPal, que es gerente general de PayPal. Y ahí hay una ley que lo que obliga es a la gente transgénero a ir al baño que dice su certificado de nacimiento y no al que ellos quieren ir por su propia identificación. Y este señor Schulman entonces enfrenta el dilema, y ahí el caso no cuenta lo que hace, porque todo esto es muy reciente, porque lo que está pasando hoy en Estados Unidos es que se está polarizando Sí. la política. Y al polarizarse la política, todas estas cosas que decimos de atraer cliente, cuando tú tienes una posición, ¿qué hace con los que no comparten tu posición? No, los puedes alejar, Los claramente. puedes alejar. El caso que tú mencionabas, y creo que lo habíamos mencionado antes, del futbolista americano, Colin Kaepernick, que se arrodillaba, Nike lo patrocina, y después aparece gente en redes sociales
quemando sus zapatillas Nike o rompiéndole el logo al calcetín porque eran totalmente contrarios a Dime eso. una cosa, y es bueno que nos vayamos nosotros como separando en marcas que van a representar nuestra posición, nos vamos a también segmentar en empresas a la que trabajamos y compramos. Si tú trabajas en esta radio, significa que tú tienes esta... Es inevitable, en cierta forma. Las marcas tienen de repente o sea, algunas querrán aparentar ser más neutral y atraer la mayor cantidad de gente posible, pero yo creo que las decisiones pesan hasta el momento de comprar con una pyme. Perfecto. Es como creo si que digo, sí. voy a ir y voy a comprar todos mis productos de Navidad a tiendas pequeñas. Estoy haciendo, en cierta forma, una declaración. Perfecto. Yo, Y los gerentes generales son personas más públicas y están haciendo declaraciones en todo tipo de momentos. Si por ejemplo, o no, me miras con cara de que no coincides sí, conmigo, Gabriela. coincido contigo. Lo que pasa es que yo creo que también tiene que ver con que en general los consumidores estamos buscando algo más trascendental en este minuto también en nuestras decisiones de consumo. Y yo creo que las marcas también han capturado eso y se han transformado como en una especie de, no quiero decir religión, pero como... quieren que uno sea también un feligrés más que solamente un cliente. O Por un eso, fan, un fan. un fan más que un cliente solamente. Sí. Apple tiene eso súper claro. Starbucks tiene eso también muy bien, claro. pero recuerden que yo siempre tengo que molestarlos a ustedes. Sí. Yo les compro eso, pero está bien entonces que la gente que trabaja en esta radio, que trabaja en una empresa, que por esto que hemos dicho, tiene que ser un fan de las ideas del gerente general. Entonces, ¿cómo va a ser la diversidad en esa empresa en que no va a todos existir. no va a existir diversidad dentro Exacto. de la empresa? Entonces tú vas a O tener- va a haber, la gente se va a sentir cohibida de expresarse Claro. abiertamente y de repente va a matar las ideas productivas. Muy bien, porque tú al final no eres tan libre, sobre todo en el lugar que trabajas. Recuerda que estamos hablando de empresas. Sí. Ujú. Nadie está hablando de que tú puedes elegir un partido o no un partido. Estamos hablando del lugar donde tú trabajas. Y si este lugar donde tú Sí. trabajas, por ejemplo, tiene una posición muy fuerte respecto de un tema religioso que acabamos de discutir o medioambiental, entonces tú o te vas o te quedas callado o te empiezas a anular. Y eso quizás no es tan bueno. No, Entonces, bueno, yo pienso que se nos viene una época de mucha discusión, lo cual está muy bien, y el objetivo de lo que estamos hablando es de estar preparado y claro de lo bueno y lo malo que va a hacer que las empresas tomen posiciones en la discusión que se va a dar en muchas dimensiones. Sí, Ojalá discusiones absolutamente. de alto nivel y no de tipo de pelea en redes sociales. Eso es lo único que... Por supuesto, la Sí. discusión mientras respetuosa y mientras Ujú. tiene esta idea de ponerte en los pies del otro y tratar de imaginar lo que tú harías en esa otra posición, en tanto se dan de esa manera, son discusiones ricas y que nos unen y no que nos fanatizan. sí. Así que ese es el mensaje, yo Muchas creo. gracias, Pero profesor encantado. Marcos Muchas Singer, gracias, profe. director Muy del bien. MBA de la Católica. Muchas gracias por acompañarnos como siempre en el Feliz. programa.